Listen, disculpe, no se le escucha lo que está hablando. Aló, aló, ¿ahora me escuchan? Sí, Lisa. Ah, ya, perfecto. Uy, no se escuchó nada. Ya, muchas gracias, chicos. No me he podido fijar. Entonces, les repito, por favor. Vamos a iniciar con la presentación, por favor, con la clase de hoy. Son las dos pautas que teníamos sobre el trabajo, ya que teníamos pendiente para el día de hoy. Entonces yo les pido, por favor, trabajo, empleo y puesto de trabajo. Era una perspectiva netamente desde el área sociológica que hemos hablado. Y el día sábado hemos visto la pauta como, bueno, o sea, desde la parte administrativa hemos visto el valor de la empresa. Siempre una pequeña explicación en realidad de cómo está conformada la empresa, cuál es la naturaleza de la misma, el significado, ¿no? Hemos hablado de Chavenato y de otros autores sobre esa perspectiva y el valor social que tiene la empresa, ¿no? El rol que cumple en la sociedad. Entonces, por favor, voy a ir llamando según la lista que tengo, chicos. Sé que no es la lista por orden alfabético, pero es la lista que teníamos por participación. Entonces, por favor, voy a pedir a Alejandra Ramírez que ya pueda empezar. Y para esta, por favor, chicos, yo les pido si tienen la presentación, pero también sus cámaras, por favor, quiero verles para que podamos conversar. Entonces, Alejandra, por favor. Licenciado, disculpe, pero no tengo nada preparado para el día de hoy. Ya. O sea, ¿no has podido leer el documento? No, he tenido problemas por las cuestiones de que tampoco me he conectado la anterior semana y la clase del día sábado tampoco no la he podido revisar hasta el momento. Sigo con algunos problemas que no estoy pudiendo solucionar y no estoy teniendo tiempo más que para entrar, pasar clases. Muy bien. Ángela Mamani. Ángela. Ya. Bueno, lamentablemente, chicos, lo mismo, ¿no? Cero. Después teníamos a Dylan. Ya. Tengo aquí a ver, por favor, a Brian. René Águila. Sí, Lisa, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ya. Entonces, Brian, por favor, tu exposición y para que podamos verte, por favor. Muy bien, Lisa. Tengo que prender la cámara también, Lisa. Sí, sí, por favor. Un momentito, por favor, Lisa. Claro que sí.
Para el resto, por favor, chicos, estén preparando así sus presentaciones, sus cámaras, todo, porque les he dicho, es como una explicación general que deberíamos tener. Es como una clase, simplemente. Muy bien, buenas tardes, compañeros. Hoy voy a realizar un poquito de mi análisis que he podido comprender de la lectura. Viendo y leyendo un poquito, desde el punto sociológico, la concepción del trabajo ha variado a través del tiempo. Y el presente cambió también porque se dio una evolución del plano general de la sociología. Particularmente la visión de los autores clásicos que se vio de la sociología, los presentes, se vio o se ha evidenciado que las relaciones que hay y que existen son derechos del trabajo y, por tanto, por la naturaleza, evolucionó. Uno puede ser el individualismo y las palabras que se comprendieron sobre las realidades sociales, fue integrando de la sociología y el trabajo social y la perspectiva sociológica y las relaciones sociales del individuo. Vino también un poquito repasando, un poquito leyendo también, es que dice que dentro de la realidad social, como parte integrante se desenvuelve la realidad jurídica. Existe también una convergencia inevitable que se va entre los hechos sociales y las palabras que se pueden estudiarlas y analizarlas. Un poquito. Por su parte, la sociología, un poquito de la sociología, es que es la ciencia que estudia de los fenómenos sociales. Su campo de estudio es amplia y diversa. Comprende también que el estudio de los hechos sociales resulta de la intervención de los individuos con la vida misma y de la vida social. De ella ha conducido también que los individuos sociales y la percepción de los conocimientos que se ha integrado entre la sociedad misma y de los individuos al investigar, se extendió una verdadera e íntima conexión entre los derechos del trabajo y la sociología. Esto define que la rama específica de la sociología mayormente estudia los aspectos sociales vinculados con el trabajo. También se vio que la sociología es un concepto variado que va a variar a través de los discursos humanistas e individuos que van variando y comprendiendo la teoría que puede desarrollarse en el futuro. Significa que la sociología es un trabajo variado que va cambiando y las culturas también van variando y analizando cómo puede cambiar entre la vinculación sociológica y el individuo en su relación social. Otra parte que he podido yo comprender de la lectura ha sido que hablando de la economía, es un trabajo considerado y que se puede producir mediante un intercambio de bienes y servicios para satisfacer a las necesidades humanas por el bien común, e incluso se podría considerar un trabajo que se puede manifestar en el ámbito de colaborar, por ejemplo, uno puede ser, y
una parte, hablando de otro punto, una parte de los conocimientos de la conformación de los subdisciplinas que puede haber también la sociología del trabajo social, es que existe un derecho del trabajo y una concepción de la sociología y que define un aspecto social y elabora una correspondencia de la realidad del pueblo y de la época. Eso sería mi lectura, Alice. Ya, Brian. O sea, ¿cómo podrías resumirlo entonces, en todo caso? De que la sociología es una parte de la vida misma y del trabajo social que puede haber entre la variación de uno mismo y del concepto que se puede plantear. Por ejemplo, aquí dice que la sociología es un concepto de trabajo que se varía a través del tiempo. Entonces, yo pienso, Lice, que la sociología y el trabajo social es una parte importante y una parte de la cultura que se puede manifestar hoy en día, Lice. Perfecto, Brian. Muy bien. Al final vamos a hacer un pequeño consenso. Ya te agradezco, Brian, por la explicación. También, gracias a usted. Gisela Borda. Buenas tardes, Lice. ¿Cómo está, Gisela? Su camarita, por favor, y procedamos con la explicación de su parte. Excelente. Está bien, Lice, un ratito. Claro que sí. Bueno, las nociones de trabajo, puesto de empleo y empleo tienen un significado muy diferente. El puesto de trabajo son aquellos que ocupan un distinto puesto de trabajo en el mercado laboral, ya que se refiere a un espacio puede ser, digamos, yo trabajo en una empresa, en un instituto, en una identidad para ganarse la vida, pero ellos reciben un salario específico, un sueldo específico. El empleo es una actividad remunera que se le paga, ¿no? Es un empleo independiente donde yo puedo trabajar, pero no tengo un salario específico. El trabajo es la actividad económica que es de una persona que realiza es la medida de la representación del esfuerzo del hombre físico y mental sobre las medidas de producción que él mismo puede generar para producir bienes y prestar servicios a la población. Entre el año 1970 y 1974, el empleo hace diferencia a otros países que han crecido de forma moderada en los países europeos, mientras se mantenían bajos los niveles de desempleo. Hasta hoy en día vemos, bueno, se ven todos los países, no todos tienen se puede decir un trabajo fijo, ya que muchas personas tienen desempleo, viven del empleo dependiente. En el año 1974 y el año 1977 se caracterizó por los niveles de empleo. En el año 1977 al año 1985 se empieza a producir un proceso de incremento que es el desempleo. En el año 1985 y 1991 fue un crecimiento del empleo, esto que fue acompañado por un incremento de la tasa de actividad. Ya en el año 70, en el sector industrial, generó efecto el rebalsamiento de las alzas salariales, de los cuales los sectores de productividad, el resto de los sectores, entre los años se incrementó la demanda de mejoras salariales, lo que tuvo la consecuencia como fue el aumento de los precios salariales
como el crecimiento de la inflación. También se puede decir a través de los diagnósticos, lo que permite establecer un diagnóstico sobre el precio, lo que acontece en el ámbito de las relaciones de trabajo. Los diagnósticos que pueden desarrollar conjuntamente que permiten una visión clara de la morfología de las tendencias del mercado, así como una norma de un contexto de crecimiento, el volumen de puestos de trabajo aumenta la tasa de la actividad de la población, a la cual fue un crecimiento de los niveles de desempleo. Eso sería, Alicia. ¿Ya? ¿Cómo podrías resumir todo eso, Gisela? ¿Qué percepción tú tienes en realidad de eso? Bueno, que hasta ahora, hoy en día, no solo en Bolivia, sino en otros países hay el desempleo. Muchos tienen un empleo, ¿no? Un empleo dependiente. Y bueno, en el puesto de trabajo son aquellos que tienen un trabajo fijo, se podría decir, de alguna institución, una identidad, que tienen un salario fijo, tanto como en las universidades, los profesores. Esa, Lisa. Perfecto, muy bien. Excelente, Gisela. Muchas gracias. Vamos a seguir, por favor, con María Zené Cardona. Ya continuamos normal. Buenas tardes, Lice. ¿Cómo está? Ahora sí. La noción de puesto de trabajo tiene en su caracterización dos componentes que son uno de naturaleza subjetiva, que hace referencia a lo que se entiende en términos de tiempo por puesto de trabajo. Si se considera la convención de aquel puesto, equivale a 40 horas semanales, el total de puesto de trabajo será igual al número de horas trabajadas divididas por 40. El otro es la naturaleza objetiva. Se refiere a la capacidad del sistema económico de generar horas de trabajo contabilizadas en un mismo momento. La otra es la noción de empleo. Esta alude a la ocupación por parte del trabajador de un puesto de trabajo. Por otra parte, porque la precariedad del empleo significa romper la norma que identificaba empleo con ocupación estable en un puesto de trabajo. La idea de flexibilidad alude a una relación de naturaleza transitoria entre trabajador y puesto de trabajo. Esta relación viene a su vez expresada en una norma diferente a la anterior. Al establecer esta distinción entre rigidez y flexibilidad, se puede ver cómo hay dos referencias subyacentes del puesto de trabajo y de las normas que regulan el empleo. La relación trabajador y puesto de trabajo, por el contrario, ahí donde el volumen puesto de trabajo sea inferior a la demanda de trabajo, crecerán los niveles de desempleo. La relación entre los niveles de empleo y la norma que regule la relación de trabajador con el puesto de trabajo está mediatizada por diversos factores. Altos y bajos de empleo están así las diferencias de las condiciones salariales. Solo es serialice. Ya. En resumen, ¿qué nos podrías decir más o menos? ¿Cuál es tu percepción de esto, María Zené? Que en las fuentes de trabajo como una empresa, a veces no les pagan lo suficiente a los trabajadores por las horas que ellos están trabajando. Ya. ¿Y esa Y que a perspectiva? veces rompen algunas normas de que del trabajador. Ya. Eso dice. Perfecto. Ya, muy bien. Perfecto, María Zené. Muchas gracias. Sigamos, por favor, con Nayeli. Ok, bueno. Lice, disculpa, ¿puedo compartir pantalla? Por favor. Un momento.
Siga, por favor. Dame un segundito, chicos, por favor. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Pero no ha ido a mediodía el otro guardia. Robocop. Ya. Déjeme un segundito, le volveré a llamar después, por favor. Estoy un poquito ocupado. Ya, hasta luego. Aló, El ¿se pudo? está inhabilitado. A ver, déjeme ver. ¿Por qué no se puede? A ver, ahora. Ahora sí, Lisa. Se logra ver, ¿verdad? Excelente. Ahora sí. Bueno, para no repetir lo mismo que hice en el libro, ya que algunos conceptos tiene aquí, empezaré primero con los conceptos generales de trabajo, empleo y puesto de trabajo. El puesto de trabajo se llama al conjunto de tareas que ejecuta una persona dentro de una empresa, empleando unas técnicas, métodos o medios específicos. Mediante el documento, a lo que yo entendí, puesto de trabajo se considera a la noción de puesto de trabajo en términos de tiempo. Esto hace hincapié a la temporalidad. En esto se inscribe otro factor que vincula los niveles de empleo con mayor o menor capacidad de negociación. Esta noción de puesto de empleo alude a la existencia de un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo, que coloca los salarios por debajo de la inflación. Empleo. Empleo es el trabajo que se realiza a cambio de un salario. En el documento menciona que en la noción de pleno empleo se plantea alcanzar un futuro de desregulación del mercado de trabajo, transformando las categorías estadísticas. Bueno, eso. Después de trabajo, trabajo es toda aquella actividad, ya sea de origen manual o intelectual, que se realiza a cambio de una compensación económica. Mediante el documento, la noción de trabajo es culturalmente establecida que se asocia a las condiciones del individuo. En medida en que estas nociones culturales se van desvaneciendo, se generaliza un estatus del individuo y con ello se abre paso a la idea del acceso universal al trabajo en la esfera de lo público. Actualmente, en el contexto de la desregulación, vuelve a considerarse el hecho de que trabajar no depende exclusivamente de un individuo, y con ello se abre la tesis de que el subsidio de desempleo es algo que obstaculiza la integración en el mercado de trabajo. Acá se plantea la diferencia entre la noción de herramienta y la noción de maquinaria. La noción de herramienta hace referencia a la mayor o menor perfección de instrumento de trabajo, como ser pescar, cazar o construir, entre otras cosas. Estos trabajos pueden realizarse con distintos instrumentos. Su mayor o menor perfección hace posible una mayor o menor esfuerzo, así como una mayor o menor rapidez en su ejecución. La noción de maquinaria, esta hace referencia a la sustitución de energía humana por energía no humana. Y actualmente la introducción de la robótica en la fabricación de automóviles tiene el mismo efecto. El objetivo, lo que logro entender, el objetivo del documento es plantear una hipótesis que en el futuro podría alcanzar el pleno empleo
desde una perspectiva estadística. Desde esta perspectiva, reaparece la autonomía de la producción. En relación a ambos momentos es donde se sitúa la conexión entre la producción y la realización en el mercado. El efecto fue únicamente retrasar el crecimiento del desempleo, que a finales de la década empezó a ponerse manifiesto. De acuerdo a los años, en 1978 se marca el inicio de la espiral deflacionista respecto a los salarios. El crecimiento de los salarios se sitúa en el horizonte de las previsiones de la inflación. A partir del año 1979 se empieza a generalizar un proceso en el que la inflación prevista es el punto de referencia en la negociación salarial. También a partir de este periodo se inicia la tendencia que termina rompiendo el modelo de crecimiento lineal de los salarios. Y a partir del año 1982, la banda salarial se estableció en unos límites por debajo de la inflación. Y a partir de este momento se inicia el nuevo periodo en el que el proceso de negociación salarial, cuyas consecuencias fueron la consolidación de las relaciones entre el aumento de la productividad y de salarios. Esto tuvo como efecto la desaceleración respecto al periodo anterior del crecimiento de los salarios y por último ha permitido la desaceleración de la inflación. Esa sería mi presentación, licenciado, y a lo que he llegado a comprender, según mi análisis. ¿Ya? Puesto de trabajo, trabajo y empleo, como dice, no son cosas iguales ni conceptos que están juntos, sino son diferentes, pueden estar relacionados, sí, y de acuerdo a distintos años o a distintas décadas se va explicando también con lo del petróleo, la inflación y eso. Excelente. Nayeli, muchísimas gracias. Sí. Esperemos. Al final voy a hacer una observación, por favor. Te agradezco. Muchas gracias, Nayeli. Sigamos, por favor. Raquel Delgado. Aquí Por favor. Bueno, lo que yo entendí es que la noción de puesto de trabajo tiene en su caracterización tanto dos compuestos, uno como el aprendizaje, uno como la naturaleza subjetiva y el otro como la naturaleza objetiva. En la naturaleza subjetiva tenemos que hacer referencia a lo que se entiende y en términos de tiempo por puesto de trabajo. La naturaleza objetiva sería que alude a la capacidad del sistema económico de generar horas de trabajo contabilizadas en un mismo momento. Por otra parte, la precariedad del empleo significa romper la norma que identifica el empleo con actuación con las ocupaciones estables del puesto de trabajo. Al plantear la demarcación entre configuración rígida, tanto tendencia, características de los años 70, se modifica la demarcación entre trabajo y puesto de trabajo. La idea de flexibilidad alude a la relación de naturaleza transitoria entre trabajador y puesto de trabajo. También se encuentra que se puede ver cómo hay las dos referencias subyacentes en el puesto de trabajo y la de la norma de regular el empleo. La relación trabajadora puesto de trabajo, por el contrario, allí es donde el volumen de puestos de trabajo sea inferior y a la demanda de trabajo crecerán o subirán de niveles. Tras los años se ha ido viendo que tanto el trabajo y el desempleo han ido regularizándose. También hay un ejemplo que podemos ver, es lo que pasó en los años 80, juntamente acá en Bolivia, sobre la hiperinflación que se vio, donde el dinero prácticamente no servía de nada. La gente ya se estaba alejando de acá, estaba yendo a otros países donde
no, prácticamente ya no valía nada, ¿no? También tenemos que la consecuencia de un argumento, de su argumentación se despliega los siguientes momentos. Cuando aumenta el nivel de desempleo, aumenta el ingreso global. Sin embargo, la psicología de la comunidad es tal que cuando aumenta el ingreso, el consumo no lo hace en la misma proporción. En consecuencia, tenemos desde la psicología determinada que se manifiesta en una determinada un determinado propensión al consumo. Cuando la propensión al consumo está alta, pequeñas facultades de las investigaciones habrán dado lugar a grandes fluctuaciones de la ocupación. Por lo contrario, cuando la propensión es baja, grandes fluctuaciones de la introversión producirán pequeñas fluctuaciones en el empleo. También que a partir de los años 80, las sociedades industriales pasan de considerar propietario el problema del empleo a otorgar primicias a la estabilidad monetaria. Esta tiene como objetivo de la reducción de la inflación y el puesto del desarrollo. La política presupuestaria y la estructura de los mercados de bienes y trabajos. También ambos factores inciden directamente sobre los rangos característicos. Perdón. Perdón. No te preocupes. La política presupuestaria y la estructura de los mercados de bienes de trabajo. Estos factores inciden directamente sobre los rasgos característicos del periodo anterior, la estructura del estado asistencial y la estabilidad de las relaciones laborales. También se dice que el ser humano y la naturaleza se sitúan en una relación opuesta a medida por el trabajo. A través de este se va configurando un mundo artificial que coloca al ser humano al abrigo de los ciclos naturales. A partir del siglo XVIII se despliega una nueva realización entre el ser humano y su entorno que se establece sobre las líneas. Una de ellas alude a la concepción del ser humano como individuo deseante. También se menciona que la noción de puesto de trabajo delimita el perfil de las actividades. Esto tiene una primera preferencia que alude a las cualificaciones requeridas para una determinada actividad. El puesto de trabajo se imbrica en una compleja estructura que tiene múltiples dimensiones. También ahí puedo mencionar, ¿no?, que en varias empresas se muestra que las horas de trabajo llegan en algunos casos, a excederse. Hay algunos empleadores que se exceden con las horas de trabajo, pero pagan muy poco. ¿Y qué ocurre con las personas? Prefieren estar en un puesto fijo y recibir poco dinero a que estar de trabajo en trabajo y recibir un poco más. Prefieren acentuarse en un solo empleo. Esa es mi presentación, Lisa. Excelente. Perfecto. Muchas gracias, Raquel. Lo voy a cortar, chicos, porque ya va a ser hora. Y en un segundito más les envío, por favor, el link para que podamos continuar. Ya, para que se vayan preparando tanto Sonia Gutiérrez como Jessica Quinteros. Ya, en un momento volvemos, chicos, por favor. Gracias.